Grabemos. Ahora estamos grabando. Bien. Entonces nosotros habíamos trabajado con los criterios de convergencia, que era el del límite, el de comparación por desigualdad, el de la raíz y el del cociente. Cerremos un poco esta parte para empezar a estudiar otro tipo de series. Seguimos con series numéricas. Ya habíamos visto algunos ejemplos de la aplicación de los criterios del cociente y de la raíz. Y aquí aparece un set de problemas también, que sería interesante que los miramos. Ya empezamos a estudiar. El problema, insisto, en bruto es el problema el enunciado que se va a considerar en una evaluación es estudiar la convergencia. Y uno tiene que aplicar el criterio más conveniente para poder resolver el problema. Entonces, ya estudiamos el ejemplo 1, que involucraba el criterio de la raíz, que nos daba que la serie inicial converge. Y el problema, vamos al problema número 3, que se está planteando ahí, que dice A sub n es esta expresión. Por analogía con lo que vimos en el problema anterior, en uno de los ejercicios anteriores, que era ¿no? Eh, que tenía un logaritmo. Uno podría tratar de ver qué pasa con el criterio cociente, del cociente, ¿cierto? Escoger el término que le sigue. Bueno, razonamos de esa manera, ahí está, lo que está escrito en negro acá. Aplicamos el criterio del cociente para la sucesión, para la serie dada por ese término general, y obtenemos algo desagradable, que es que el criterio del cociente no sirve. Este criterio no sirve porque el límite es 1. No podemos deducir a partir de ahí la convergencia. Entonces lo que se está haciendo acá es un truco, una manera bastante rebuscada de resolver el problema, pero que nos permite decir, es darse cuenta que A sub n se puede escribir de la manera que se está indicando acá. A sub n se puede escribir de esta forma. Este es un ejemplo bien especial, pero lo que quiere ilustrar es que a veces los criterios que nosotros tenemos no se aplican inmediatamente. A sub n se puede escribir de esa forma, donde C sub n es todo lo que aparece ahí. Fíjate que A sub n es el producto de dos sucesiones y una que tiene límite 1, un medio en realidad, una tiene límite 1 medio, y la otra es la que interesa. O sea, en el fondo, en este problema, en el fondo la serie que está oculta acá es una serie de este tipo. N elevado a P. Elevado a P. Y entonces hay que ver para qué si esta serie converge o diverge. Eso es lo que está oculto acá en ese problema. No es un problema tan inmediato, pero bueno, eso es lo que apareció. Y esencialmente la serie, la que aparece ahí, uno escoge un valor adecuado de P para que el límite para que la serie converja. ¿Por qué razón? Porque lo que está detrás acá, y lo vamos a colocar acá, que es otro límite que también ocurre con frecuencia, límite cuando n tiende al infinito, del logaritmo de n sobre n elevado a p, este límite es 0, sea cual sea el valor de p positivo, sea cual sea el valor de p positivo. Entonces, estamos estudiando la convergencia esencial de esta serie, con n elevado a 3 medio, entonces vamos a buscar, esencialmente lo que estamos buscando es esto. Entonces vamos a comparar con una serie P. 1 sobre n elevado a P. ¿Ok? Y P, un P adecuado. Entonces el cociente acá nos queda, si este es A sub n, si a este le llamamos D sub n, entonces queda D sub n sobre A sub n, nos queda sobre B sub n,
Entonces, queremos explicar por qué estamos tomando esa potencia, por qué tiene que ser un cuarto. En realidad, cualquier exponente va a servir. Aquí va a quedar logaritmo de n sobre n elevado a 3 medios menos p. Ah, 3 medios menos p. Entonces, uno dice, bueno, la única posibilidad, lo único que podemos decir de este límite es que o bien tiende a cero o bien se va a infinito. Este límite va a tender a cero cuando 3 medios menos p tenga que ser positivo. O sea, cuando p tenga que ser menor que 3 medios. Y p tiene que ser positivo también. ¿Okay? Entonces tenemos que escoger un número de tal manera que se cumpla eso. Cualquier número sirve, pero además, como el límite da cero, y debe escogerse tal que esta serie sea convergente. Porque el criterio nos da que el límite es cero, por lo tanto hay que escoger, luego el 1 tiene que ser menor que p. Por lo tanto, cualquier valor de p entre 1 y 3 medios nos va a permitir concluir que este límite es cero y que la serie que estamos estudiando converge. Entonces cogemos, por ejemplo, 5 cuartos. Elegimos, por ejemplo, podría haberse elegido otro número que está en ese rango y también va a servir. Así que la elección de 5 cuartos es 5 cuartos porque está en el rango. Vamos a escoger el valor de p de tal manera que pase esto. Si eso ocurre, este límite es cero. Pero si es el límite cero y estamos aplicando el criterio del límite, la serie que es con la cual estoy comparando tiene que converger, entonces además tiene que pasar esto. Entonces cogemos este valor de p. Es mayor que 1 y menor que 3 medios. Y con ese p entonces converge. Entonces uno dice, bueno, con ese b sub n funciona. A sub n sobre b sub n es ese alguien no molesta en el límite porque va a dar, una constante y este límite es cero. El límite es cero, como esta converge, esa converge. ¿Ok? Tenemos esa. Aquí hubo de hacerse un análisis bastante más fino porque el criterio del cociente no sirve, o el límite da 1. Hubo que analizar bastante. Entonces, este problema es interesante que lo mediten, lo miren, porque aparece con cierta frecuencia que hay que hacer un arreglo adecuado en la sucesión original para después aplicar el criterio. No es terminado, por eso que está puesto ahí. Y nos queda un detalle más. El problema número 2, que dice que está como ejercicio, este es, voy a decirlo acá, criterio de la integral. Este es el criterio de la integral que uno puede aplicar ahí. ¿Por qué el criterio de la integral? Porque mira, eh, eh, lo que nosotros tenemos acá es esta integral. El criterio de la integral dice que cambias n por x y tienes que calcular eh, esto, ¿no? Uno más logaritmo de cuadrado de x. Nosotros tenemos que calcular o estudiar esta integral impropia si usamos el criterio de la integral. Voy a colocar aquí 1. Y voy a colocar acá de otro número, voy a colocar de 2 a más infinito, para que tenga sentido. Ya, ¿esta integral impropia converge o no? Bueno, hay que estudiarla por definición por el límite. Fíjate que si uno hace el cambio de variable, logaritmo de x, queda que el de u es de x sobre x. Por lo tanto, la integral queda de esta manera como integral impropia entre logaritmo de 2
y más infinito de u sobre u1 más u cuadrado. ¿Sí? Y esta se saca con fracciones parciales. Fracciones parciales. Se puede calcular directamente usando fracciones parciales. ¿Ok? Y se determina. O se puede calcular directamente. Note que en este caso, podemos usar el cálculo directo y concluir que esta converge. Note que converge. Ya que es menor a esta integral. U cubo. Y esta converge. Que converge. Esta integral que aparece aquí en azul la podemos calcular directamente, que es lo recomendable cuando usamos el criterio de la integral, o concluir que esta converge porque estamos usando un criterio de comparación para la integral impropia. Esta es más chica que esa, ¿no? 1 más u cuadrado mayor que u cuadrado, por lo tanto ese recíproco es menor que u cubo, y esta converge porque es una integral p. Bueno, entonces la integral converge. Por lo tanto, la serie converge. ¿Qué es lo que está faltando acá? Probar que esta función, en el criterio de la integral, que sabemos que es positiva, f es decreciente. Y para probar que es decreciente, nosotros podríamos usar derivadas. El recíproco de una función creciente, que va a ser creciente. Recíproco. Bueno, nos está quedando el último ejemplo ahí, 7 sobre n cubo y el problema 4. Y el problema 4 nos damos cuenta que en el problema 4, el integrando es la serie, el término general, se puede separar la fracción en dos términos, o sea, vamos a estudiar la convergencia de la sucesión esta, así que es la suma de dos sucesiones. Nosotros sabemos que para que la serie converja, ambas series tienen que converger, B sub n y C sub n. Resulta que B sub n es de esta forma, y C sub n es el otro sumando. Bueno, C sub n, la serie converge porque aquí usamos el criterio de comparación, esta está acotada por 1 sobre n cuadrado, así que converge. En cambio, la serie de B sub n no converge por el criterio de la raíz, aplicamos la raíz enésima de B sub n y este límite es fea, que no es A sub n, es B sub n. Este límite es 7 medio mayor que 1, por tanto esta serie diverge. Entonces, la serie original diverge. Entonces uno dice aquí, dice, bueno, B sub n más C sub n, esta diverge. Esta serie diverge. Sabemos que esta converge. Esta que está acá converge, más esa que está ahí diverge. Uno concluye que la suma debe diverger, ya que uno dice, si no, uno tiene que convencerse de que esto es así. Si no, la serie de B sub n sería esta serie menos esa serie, propiedades de series convergentes. Si no, estamos diciendo que esta serie converge. Eso estamos suponiendo lo contrario. Supongamos que eso no es cierto, decir que no diverge, o sea, converge. Pero si esta serie converge, como esta converge, va a converger esta. Y eso no puede ser, ¿no? Porque original sabemos que la serie B sub n diverge. Entonces, por contradicción. Entonces, la suma de términos positivos, si tengo dos series de términos positivos,
dos series de términos positivos y una converge y la otra diverge, la suma debe diverger. Estamos diciendo, eso es lo que está ocurriendo aquí, en ese ejemplo. Bueno, hay algunos problemas interesantes. Vamos a tratar con más detalle algunos de estos la próxima clase, pero simplemente quiero decir acá, si quisiéramos estudiar el carácter de la convergencia de las siguientes series, lo que podríamos hacer entonces es aplicar algún criterio. Bueno, esta serie está archiconocida, en la P-serie sabemos que converge esa, no hay mucho más que decir. Pero la primera serie, por la forma que tiene, lo que uno puede aplicar es el criterio del cociente, o de la razón. Entonces, si A sub n es esta serie, la que está ahí, y uno toma A sub n más 1 sobre A sub n, después de hacer todos los cálculos, fíjate que es el producto de los impares, de los primeros impares, pues, dividido por el producto de los pares, ahí, los primeros n pares, por 3 elevado a n más 1, entonces A sub n más 1 sobre A sub n, aquí se cancelan algunos términos. Lo que nos sobrevive después de cancelar, nos sobrevive en el numerador 2n más 1, se cancelan todos los otros términos con los denominadores, estos cancelan a toda esa parte, nos queda 2n más 1. Estos términos cancelan a s y nos queda 2n más 2 en el denominador, y sobre esa fracción, ¿ok? Y entonces tenemos esa fracción, y en el límite, esta parte aporta 1, y el límite de la otra expresión va a dar 1/3. Si nosotros factorizamos de esta manera, como se está indicando ahí, factorizamos por 3 a la n el numerador y 3n más 1 el denominador, ese límite aporta 1/3, que es menor que 1. Por lo tanto, la serie es convergente. La serie que está ahí es convergente. ¿Ya? Así que en el problema 1, la serie es convergente. Y en el caso de la sucesión 2, dice que cuando n es primo, marca esa expresión, y cuando no es primo, marca esa otra. Así que el estudio de la sucesión de sumas parciales es complicado. Pero lo que uno puede deducir de inmediato es que, independiente del valor de n, todos los términos no pasan de este, porque 1 sobre 2n es menor que n sobre 2n. O sea, en realidad estamos acotando la serie por esta, para todo n. Y habría que ver si esa serie es convergente. Y resulta que esta serie es convergente. La serie de términos general n sobre 2n es convergente aplicando el criterio de la raíz. Aquí estamos usando la raíz enésima. Sabemos que la raíz enésima de n tiende a 1. Eso lo comentamos como propiedad general. La teníamos por acá. Uno de los límites básicos, ahí está. Arriba lo habíamos mencionado. Sí, lo habíamos mencionado arriba. Sí, el límite de la raíz enésima es 1. De n es 1. Así que esta serie converge, por lo tanto la serie original converge. ¿Ok? Y bueno, aquí está la justificación de la respuesta. Estamos acotándola por una serie que converge. Por lo tanto, la serie converge. Y para la sucesión recursiva, C sub 1 igual 1 y C sub n más 1 es esa fracción por C sub n. Esta serie es divergente. ¿Cómo podemos probar eso? Bueno, aquí esta expresión motiva a tomar el cociente. El cociente da esa fracción que tiende a 5/4. Como ese número es mayor que 1, la serie diverge, usando el criterio del cociente. Bueno, ahí tenemos esta serie que diverge. ¿Ok? Y estos otros problemas que están acá los vamos a discutir probablemente en la próxima clase. Vamos a plantear algunos problemas interesantes. ¿Sí? Y podemos discutir también por qué funcionan los criterios. Eso también vamos a discutir un poco, aunque está hecho acá arriba, lo voy a discutir después. Ya esa discusión está hecha acá arriba. Al menos para el caso del cociente, ahí está. Para el mano del cociente y del límite. ¿Ok? Bueno, esos son. Tenemos 5 criterios para estudiar series, pero aquí hay algo que no se nos puede olvidar. Todos los criterios
que involucran dos series o bien una son para términos positivos. Comparación, comparación por límite y los criterios del cociente y la raíz son para términos positivos. Positivos. ¿Qué pasa si una serie tiene términos negativos? ¿Se puede aplicar los criterios? No, no se pueden aplicar los criterios, así como está. Vamos a estudiar un tipo de serie bien especial, que tiene términos negativos, pero alternándose. Se llama las series alternantes. Este tipo de series son muy importantes, aparecen en muchas aplicaciones, y vamos a estudiar los conceptos de convergencia absoluta y condicional. A ver, entonces, las series que vamos a entrar a considerar son más o menos de esta forma. Tienen esta cara. Tienen un término a su n que está multiplicado por algún menos 1 elevado a n. Bueno, el efecto de multiplicar por menos 1 es que va cambiando el signo. Va cambiando el signo, va alternando el signo. Se llaman las series alternantes. Serie alternante. Entonces, una serie de esta forma, de esta característica, una serie de esa característica tiene esta forma. Sí, tenemos algo como esto. 1 a infinito, le voy a colocar menos 1 a la n más 1. Por a su n, ahí está ocupando u su n, bueno, ahí no es tan importante la letra que ocupe para... Vamos a estudiar este tipo de series, o sea, lo que estamos estudiando es n vale 1, ¿no? Es a1 menos a2 más a3 menos a4 más a5 menos a6 más... Estamos estudiando esta serie aquí, donde esto es positivo. Entonces, esta es una serie que se llama alternante. Ahí. Serie alternante. Fijarse que los signos van cambiando, va negativo, después positivo, después negativo, después positivo, después negativo. Es sucesivo, de manera alternada. Esta serie que está acá, voy a hacer este comentario. Si nosotros, y todo eso es porque está elevado a n más 1. Voy a hacer un comentario más. Si tuviera esta serie, por ejemplo, ahí, esta ya no es alternante. Creamos el desarrollo. Mira, esta serie es igual a... Cuando n es 1, nos queda a1. Cuando n es 2, nos queda 2 menos 1 es 1, por 2 quedaría más a2. Cuando n es 3, a ver, es que aquí a par por impar. Voy a colocarle n por más 1. Coloquémosle más 1. O n factorial mejor. Pongamos n factorial ahí. 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 Pongámoslo así. A sub n. Ahí. ¿Qué pasa si tomo esta serie? Entonces quedaría 1 factorial es 1. Nos quedaría menos a 1, ¿no? Ya nos queda menos a 1. Menos a 1. 2 factorial es 2, más a 2. 3 factoriales. A ver, es que tiene el par ahí. Más a 3. Más. Si los términos no están consecutivos, de factorial. Ya se me va a ocurrir. Tenía el ejemplo aquí. Tengo que modificar inteligentemente esto de la manera que dé cada 2 o cada 3 un signo negativo.
Tengo que cambiar ahí, ¿ah? Tengo que ver cuál es la que tengo que colocar para cambiar. Así que solamente en ese caso, que es al que alterna, va a ser más, menos, o partes con menos, más, es alternante. Y solamente en ese caso, aquí tengo que cambiar este. Lo que pasa es que como el factorial tiene, el producto tiene un 2, un par, te van a quedar puras potencias pares aquí. Entonces tengo que ver, tengo que colocar acá una potencia adecuada, de tal manera que este número, este signo se vaya alternando cada 2 o cada 3. Y ahí arruino la alternancia. Entonces, esta no es alternante. Una divagación, perdón. Estoy divagando aquí, pensando en voz alta. Ya. Entonces, en el caso que sí es alternante, que el signo va cambiando, el término consecutivo cambia de signo, partes con más, o bien al revés, menos, más, o más, menos, tienes el criterio. Y este es el único criterio que del cual uno dispone. Se llama el test de Leibniz para las series alternantes. No disponemos de ningún otro criterio más que este. ¿Y qué dice el criterio? Es bastante fácil de aplicar. Dice, no tienes que comparar con el límite, no tienes que comparar con absolutamente nada, solamente tienes que fijarte en dos cosas. Tu serie es de esa forma. Primero tiene que tener la forma, donde lo que multiplica es una sucesión de términos positivos. Lo primero que uno tiene que chequear es que la sucesión es decreciente, pudiendo empezar a decrecer a partir de algún valor. Decreciente. Y segundo, debe tender a cero. Con esas dos condiciones, automáticamente esta serie converge. Insistir que esta serie no es de términos positivos. Se van alternando. Ese es el criterio de Leibniz. A ver, más adelante está el comentario del error, sí. Primero veamos un par de ejemplos y después veamos el asunto del error y más o menos por qué debería funcionar el criterio. Veamos un ejemplo importante. Esta serie, que se llama la serie armónica alternante, verifica las dos condiciones del teorema del criterio de Leibniz. ¿Quién es A sub n acá? A sub n es 1 sobre n. Claramente A sub n es mayor que 0. Claramente A sub n es decreciente. Y A sub n tiende a 0. Por lo tanto, esta serie converge. ¿Ya? Entonces, si nosotros verificamos estas condiciones, entonces la serie va a ser armónica, la serie alternante va a ser convergente. ¿Cuál es la parte difícil en general de probar que las condiciones es el decrecimiento? Es relativamente fácil probar que la serie que tiene límite cero y que es positiva. La parte difícil es esta, que la serie es decreciente. Entonces aquí, una manera sencilla de mostrar que la serie es decreciente es darse cuenta que la sucesión es decreciente es usando derivadas. ¿En qué contexto? De la misma manera como lo hicimos con el criterio de la integral. Es decir, la sucesión U sub n tiene sentido como función si cambia n por x, groseramente. Estamos diciendo que U sub n es una fórmula de variable n generada a partir de una fórmula de variable x. Por lo tanto, uno determina si la función f es decreciente o no. Si la función f es decreciente, entonces la sucesión U sub n es decreciente. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque si fn es decreciente, significa esto, ¿no? Significa que f de a es mayor que f de b para a mayor que b, para a menor que b. Es decreciente. F es decreciente. En particular, si a es n y b es n más 1, se tiene la desigualdad. O sea, ocurriría esto.
que es lo que nosotros queremos. Por lo tanto, el problema pasa por mostrar que la función que genera la sucesión es decreciente. Y eso se puede hacer con derivadas, si la función es derivada. Entonces, si al cambiar n por x nos queda una fórmula coherente en la variable x que puedo derivar, el estudio pasa por calcular la derivada y determinar que es negativa. El determinar que es negativa, pues eso puede ocurrir a partir de algún valor, a partir de algún x. Entonces tomamos el natural, el primer natural mayor que ese valor, y entonces tenemos garantizado el detalle. Entonces mira, veamos un ejemplo que ilustra eso que está ahí. Si tenemos la sucesión a sub n, 10n partido por n cuadrado más 16, esta es una sucesión decreciente o no creciente. Y uno dice en efecto, y eso ocurre a partir de 4. Uno dice en efecto, cambiamos n por x, ahí está. Calculamos la derivada es negativa, pero ¿dónde es negativa? Eso es negativo cuando el numerador es negativo. Porque en esa fracción el denominador es positivo. Y eso ocurre cuando x es mayor o igual que 4, en valor absoluto. ¿Ya? Si el x en valor absoluto es mayor que 4, la función tiene derivada negativa y por lo tanto la sucesión es decreciente. Entonces, como variable real funciona de 4 a la derecha y de menos 4 a la izquierda, en particular funciona de 4 a la derecha, así que tomamos el primer natural a partir de 4, que es 4. Así que con seguridad para n mayor o igual que 4, se verifica esta condición y por lo tanto la sucesión sub n es decreciente. ¿Ok? De esa manera usamos derivadas para mostrar que la sucesión es decreciente. Insisto, la sucesión es decreciente, que es la parte más complicada en este criterio, que es positiva y que tiende a cero. Podemos deducirlo de manera rápida, pero la parte de crecimiento complica. Entonces, lo que uno puede deducir en este caso es que esta serie, menos 1 elevado a n más 1, o menos 1 elevado a n de 10n sobre n cuadrado más 1, n cuadrado más 16, esta serie es convergente. Por el criterio de Leibniz, es decir, porque el término general tiende a cero, es positivo y decreciente, aquí probamos que es decreciente, así que esta serie alternante converge. ¿Ya? Así que las derivadas pueden servir, insisto, cuando tenga sentido cambiar n en tu fórmula n por x, es decir, como variable. ¿Ya? Ahí las sucesiones, ahí podemos usar derivadas. Lo mismo pasaba en el criterio de la integral, si pasábamos de la serie a la integral, podíamos usar esa idea. Pues aquí viene, de esa manera estamos ocupando el criterio es bastante directo, o funciona o no funciona, y hay un detalle bien interesante que es la estimación. Bueno, este dibujo que está acá, que no se aprecia mucho, es parte de la demostración. ¿Por qué la serie converge? Voy a hacerlo un poquito más grande, ahí. ¿Por qué la serie converge? Porque uno empieza a construir la sucesión de sumas parciales, S3, S4, etcétera. Esta es la sucesión de sumas parciales. ¿Cuál es la sucesión de sumas parciales? La sucesión de sumas parciales es esta. De k igual 1 hasta n de menos 1 elevado a k más 1 por a sub k. ¿Ya? O sea, la sucesión sería así, ¿no? S1 es A1, S2 es A1 menos A2, S3 es A1 menos A2 más A3, y S4 así. ¿Ya? ¿Qué es lo que uno puede probar? Lo que uno puede probar es que la sucesión de los impares es decreciente y la sucesión de los pares es creciente.
Aquí se está dando algunos datos. Entonces, este es S1 y S3 es más chico que S1. ¿Ya? Y así sucesivamente. La sucesión de los pares es creciente. ¿Ya? Y se verifica además esto. Es más chico que S2N. Eso es parte de la demostración. Uno puede probar esto también. Lo que va ocurriendo es que las sucesiones empiezan a oscilar. Entonces lo que ocurre es que aquí lo que uno está usando los criterios de convergencia de sucesiones. Si tienes una sucesión monótona y acotada, entonces debe ser convergente. Entonces, estas tres cosas van a implicar que tanto la sucesión de los términos pares como los impares están acotados, están atrapados entre dos números, por lo tanto ambas son convergentes, ¿ya? Y van a converger al mismo valor, que es el valor de la sucesión, que es L. Entonces, esencialmente lo que tú estás haciendo, tú partes con un término, después si n vale 1 te queda 2, después tú partes en una parte, en un lugar, después le restas un número, después le sumas, tomamos ahí, eh, partes ahí, después le restas un número, después le sumas otro número que hasta ahí, después le restas ahí, después le sumas ahí, vas oscilando y te vas acercando a algo, y ese algo es el límite. ¿Ya? El efecto de ir sumando y restando hace que la sucesión no vaya creciendo, o tú de alguna manera vas frenando el crecimiento excesivo de la sucesión de sumas parciales. Le vas quitando, el restar va haciendo eso, y eso se logra de manera sucesiva. Bueno, esa es más o menos la idea de la demostración. Todos los detalles, por supuesto, como todos los detalles, como ha ocurrido en todo el curso, están en el texto, ahí está, de hecho ese dibujo fue sacado de ahí. Y lo que uno puede mostrar además, una cosa bastante poderosa que es una estimación de la suma. La suma es el límite. Uno puede probar que para n mayor o igual que n, el residuo, el resto, que es lo que queda, digamos, la aproximación, el error que se comete al aproximar la suma por la suma parcial, es siempre más chico, es menor o igual que la diferencia entre dos términos consecutivos en valor absoluto de la sucesión de sumas parciales, y entonces es siempre más chico que el término que le sigue en valor absoluto. Aquí en realidad el valor absoluto está de más porque el u sub n es positivo. Uno puede precisar un poco el signo también, pero es como está en valor absoluto, no pasa del término que le sigue. Y la serie y la suma está entre dos sumas parciales, S sub n y S sub n más 1. Entonces, con esta estimación uno puede darse una idea de cuánto puede ser la suma. Por ejemplo, esta serie que converge, porque esta sucesión u sub n mayor que 0, u sub n tiende a 0, u sub n decreciente, por lo tanto la serie es convergente. La pregunta es, ¿cuántos términos de esta serie se necesitan para calcular la suma de la serie con un error menor que 0.01? 0.01 es 10 elevado a menos 3, ¿no? Menos 3, ¿sí? Menos 3. El error es la diferencia, es R sub n. Entonces la serie satisface la hipótesis del teorema anterior, ¿correcto? R sub n es la diferencia, es 1 sobre el término que le sigue. Fíjense acá dice que el término que le sigue, en valor absoluto. Y entonces el problema es el siguiente, ¿cuál es el valor de n para que este número no pase de 10 a la menos 3? Si nosotros encontramos el valor de n para el cual eso ocurre, entonces vamos a encontrar que el error no pasa de 10 a la menos 3. Entonces esto va a ocurrir cuando
d al cubo sea menor que 1 más 2 elevado a n más 1. 1000 entonces. Entonces hay que ir probando con los valores de n. Uno prueba con los valores de n, se da cuenta de que 2 elevado a 10 es 10.024. Es 1024. Por lo tanto, n tiene que ser, n más 1 tiene que ser 10. Ese es el primer valor de n que sirve. Si encuentro uno me sirve mucho más, pero este es el primero. Entonces se dice hay que tomar 9 términos de la serie. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos diciendo, para aclarar bien el asunto, si tomo esta serie, menos 1 elevado a ¿cuánto le dimos acá? Siempre es con k más 1 a n, ya, acá. 1 más 2 elevado a acá. Esa serie converge a un valor. No sabemos cuál es ese valor. Lo que sí sabemos es que ese número menos este no pasa de 10 a la menos 3. ¿Okay? Entonces de acá podemos deducir, si nosotros calculamos, podemos deducir que el número, que es el límite, podemos dar una estimación, podemos decir que está entre este número y está entre este otro, ¿no? 10 a la menos 3. Con S de 9, reemplazando n igual 9. Y un número que puede ser calculado, un número concreto. Tú lo tienes que calcular, de 1 hasta 9, eso que está ahí. Como lo hicimos en algún ejemplo con la cuadrática. 1 más 2k. Si uno calcula este número concreto, lo computa en tu calculadora, en el computador, entonces uno sabe que la serie, el límite de esta suma, está atrapado entre estos dos números concretos. ¿Sí? Entonces se puede dar una estimación de cuánto puede valer. Eso es lo que estamos diciendo. Si uno cambia el error, es decir, si yo quiero que el resto sea menor que, ahora más chiquitito, es decir, no sé, 10 a la menos 5, mucho más chico, o sea, una aproximación mejor, el valor de n va a cambiar. Vamos a necesitar un n más grande para que eso se tenga o se cumpla. ¿Sí? Y entonces tu estimación va a ser mucho mejor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que justamente se está haciendo en este ejercicio aquí. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, respecto al criterio de convergencia de serie alternante, el único que necesitamos, el único criterio que hay, y esta serie motiva en la siguiente definición, que es la convergencia absoluta y condicional. A ver, nosotros tenemos en general, no voy a usar siempre A sub n, si nosotros tenemos una serie, recuerde que voy a llamarle D sub n, 1 al infinito, D sub n es una sucesión de números reales, ¿correcto? Y esa sucesión de números reales pueden ser números positivos, negativos, pues no hay ningún control respecto de esa. ¿Okay? Esa es una sucesión arbitraria, podría ser D sub n menos cualquier cosa. Ahora, si nosotros tomamos la sucesión de los valores absolutos, esa sucesión, y formamos la serie, esa serie es de términos positivos. Y para esta serie podemos usar todos los criterios que vimos anteriormente. El criterio del cociente, de la raíz, el criterio del paso al límite, etc. ¿Sí? Entonces esta serie podría converger o no. ¿Ya? Entonces la pregunta es, yo quiero estudiar esta serie. ¿Qué gano para la pregunta original estudiando esta? Resulta que a esta serie le puedo hacer cualquier cosa, todo lo que hemos visto. ¿Cómo conecto la convergencia o divergencia de esta serie con la que me están preguntando? Bueno, ese es el motivo de la definición. Entonces, uno va a considerar esta definición. Esta definición dice lo siguiente. Si una serie dada, que yo no sé si converge o diverge,
es tal que la serie de los valores absolutos converge, entonces esa serie se va a decir que converge absolutamente. En principio este es un nombre que no tiene ninguna conexión. Todavía no hemos resuelto el problema. Yo quiero saber si la serie original converge o diverge. ¿Qué gano con que estudiar la convergencia de la serie de valor absoluto? En principio hay una definición. Veamos un ejemplo. Esta serie converge absolutamente. Entonces, para estudiar la convergencia de esa serie, uno dice, vamos a aplicar el valor absoluto acá y estudiar la serie que resulta de aplicar el valor absoluto. O sea, esta. ¿Qué puedo decir de esa serie? ¿Converge o diverge? Bueno, esa serie diverge. Em, Diverge en este caso por el criterio de la integral. El criterio de la integral dice entonces. Entonces, de acuerdo con la definición, la serie original no converge absolutamente. ¿Ok? ¿Ya? Todavía estamos sin saber si la serie original converge. Bueno, la serie original va a converger porque es una serie alternante y el criterio de Leibniz aplica acá. Lo hemos dicho acá. Mira, no converge absolutamente. Digamos acá, note que la serie menos 1 elevado a n, n logaritmo de n, converge, ya que es alternante, tiene la forma, y a su n igual 1 sobre n por el logaritmo de n, cumple. Hay que escribir todo esto para justificar en una evaluación, primero que es positivo, después que tiende a 0, y después que a su n es decreciente. ¿Cómo muestra que es decreciente? Bueno, podemos derivar cambiando n por x y probar que la derivada es decreciente. ¿Cómo uno prueba lo último? Dice a su n es f de n con f de x igual a 1 sobre x logaritmo de x, y la derivada es negativa a partir de algún valor que uno puede encontrar, ¿no? Así que la asociación es decreciente por el criterio de Leibniz. Entonces, ya que es converge. Y converge aquí decimos Leibniz. Converge por ese criterio. Bueno, entonces tenemos una serie, entonces en principio no hay conexión entre la serie original y la serie de los valores absolutos. Aquí tenemos una serie que converge, pero los valores absolutos de ella no. Entonces pareciera que no hay no hay conexión entre el primer concepto, pero en realidad sí la va a haber, como vamos a ver un poco más adelante. ¿Ya? Aquí está el gran resultado. Una definición. Una serie puede converger y los valores absolutos no. Cuando eso ocurre, le vamos a colocar este apellido. Converge condicionalmente. La serie original converge. Entonces, ejemplo de una serie convergente, la que acabamos de ver aquí. Esta serie converge condicionalmente. La serie original converge, pero la serie de los valores absolutos, que es esa, no. Convergencia condicional. Entonces tenemos la convergencia absoluta y la convergencia condicional. Esta serie converge condicionalmente, la serie armónica, ¿sí? Esta serie también converge condicionalmente, es decir, la serie converge, es alternante, y la serie de los valores absolutos, menos 1 elevado a n menos 1,
que es esta serie, no converge, diverge. Diverge porque es una serie P con P igual a 1/2, menor que 1. Esa serie diverge. Ya, la serie divergente. Después veamos el asunto de la cota del... Entonces todavía este es el resultado. El por qué resulta interesante estudiar los valores absolutos. Si la serie converge en valor absoluto, entonces esta converge. ¿Ya? Ese es el gran resultado que conecta una cosa con la otra. Entonces nosotros partimos con una serie que tiene términos no negativos y decimos, bueno, ¿cómo estudio la convergencia de esta serie? Entonces lo primero que uno hace es tomar los valores absolutos y ver la serie resultante. Y uno estudia esta serie y para esta serie puede aplicar todos los criterios que hemos estudiado. Si esta serie converge, uno concluye que esta converge. Si esta serie no converge, todavía no puede saber nada de esta. Tiene que pensar en otra cosa. ¿Ok? Eso es todo. O sea, uno no dice nada, no es un sí, solo sí. ¿Mm? Entonces, tomar valor absoluto es caer en el caso anterior, caer en las lecciones anteriores. ¿Ok? Eso, las series absolutamente convergentes son muy importantes. Cuando veamos series de potencia vamos a dar cuenta por qué. ¿Eh? Entonces tenemos la convergencia condicional y la convergencia absoluta, que son cosas distintas. ¿Sí? Entonces, si la serie converge absolutamente, converge. Si la serie no converge absolutamente, no se sabe nada de ella. ¿Ah? Ese es el punto. Y a ver si la próxima clase damos una idea de la demostración. La demostración es, eh, bueno, se puede hacer una demostración bastante teórica usando lo que se llama las funciones de Cauchy, pero hay una demostración que es bastante más directa, que es decir que eh, hay una demostración bastante que está en el texto también, que es a sub n es igual a sub n menos n más a sub n más a sub n, o dos veces algo. Yo quiero concluir más a sub n. Ya me voy a acordar. Me voy a acordar cómo es la demostración. Hay que sumarle algo acá. Y concluir usando las propiedades del criterio de comparación. El criterio de comparación se puede. Vamos a la próxima vez que se vamos a dar una idea de eso. Bueno, este resultado es un resultado profundo. No sé si tendremos tiempo de comentarlo con detalle. Mira, estudia el carácter de la siguiente serie numérica. Este enunciado indica esto. Estudia el carácter es otra manera de decir, determinar cuál de las series, si la serie es convergente o no, o analizar la convergencia de cuál de estas series de la siguiente serie numérica. Entonces, mira, en el caso de 1, no es alternante, es una serie seno de n, a medida que n crece, seno de n va tomando valores positivos y negativos. Esta serie no es alternante. Lo que podemos hacer aquí es considerar el valor absoluto de ella y ver la convergencia, si converge absolutamente, que es esta serie.
sobre n cuadrado. ¿Y qué podemos decir de esta serie? Bueno, llamemos a esta d sub n. D sub n es esa serie que está ahí. Ahora, se sabe, o deberíamos, que el seno en valor absoluto no pasa de 1. De acá uno deduce que la sucesión de sub n no pasa de 1 sobre n cuadrado. Y esta serie converge, porque es una serie P con P igual a 2 que es mayor que 1. Esto va a implicar que la serie de sub n converge. Aquí estamos usando un criterio de comparación. Son términos positivos. D sub n converge. Entonces de acá deducimos así. Esta serie converge. N cuadrado converge. Coloquemos entre paréntesis, pues, o ya que converge absolutamente. La sucesión de los valores absolutos genera una serie convergente. Absolutamente. Y por el teorema que está acá, que vamos a hacer el comentario en la próxima clase, converge. Como esta converge, podemos decir respecto a eso. Ahora, ¿dónde el argumento? Fíjate que si nosotros cambiamos, en vez de poner n cuadrado pusiera n, este argumento no me sirve. Esta serie es difícil de estudiar con n. Porque el argumento principal que usamos acá es que acotamos por algo que converge. Si tuviera n acá, yo tendría que d sub n menor o igual que 1 sobre n. El mismo razonamiento, el problema es que ahora esta diverge, la serie diverge. Criterio de comparación no me sirve aquí. Si acoto hacia adelante, es útil cuando acotas por algo que converge, pero si fuera esa no me sirve. Es un problema bastante más complicado, difícil, determinar si esa serie que está ahí converge. Me parece que esa diverge. ¿Ah? Eso que está ahí, con n, o con n cubo. No con n cubo converge, o con raíz de n, son series divergentes. Es un problema bastante más complicado. Y en el caso 2 es el mismo razonamiento. El mismo razonamiento. Y bueno, y vamos a estudiar esos problemas que quedan en la clase siguiente junto con algunos otros. Entonces acá estamos agregando ese concepto. La convergencia absoluta y condicional la vamos a ocupar fuertemente cuando empecemos a estudiar la serie de potencia, que eso ya debería ser a partir de la próxima semana. ¿Mm? Serie de potencia, vamos a ver algunos. Bien, eso es lo que hemos estado mirando ahora. Vamos a la próxima clase a, a detallar algunas cositas que quedaron acá pendientes. Vamos a dar una idea de esta demostración, es interesante. Y vamos a discutir algunos otros problemas del mismo tipo. Bueno, ¿dónde me quedé acá? Dejo de compartir. Eso. ¿Tienen alguna consulta?